Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un día más en Caimanes de Finanzas. Quería hablar de, bueno, voy a titular esto Economía Alternativa porque es un tipo de economía que ni se estudia en las universidades, hasta donde yo sé, ni la mayoría de gente la conoce. Así, economistas a los que he pasado alguno de estos estudios que he estado leyendo, ni me sonaba. Pero básicamente es Richard A. Werner, creo que es alemán, pero vivió gran parte de su vida en Japón y allí básicamente escribió un libro que fue bestseller, Los Príncipes del Yen, que habla un poco de toda la economía de Japón y cómo llegó a donde estuvo, la crisis y luego como que es un tío muy empírico, lo fue investigando muy top down to up. Básicamente, eh, la burbuja bueno, os recomiendo ver el documental, que está muy bien y está gratis en YouTube. Podré dejar el link en la descripción. Pero básicamente su teoría es un poco que la economía japonesa pegó un boom de la leche precisamente por tener un poco de proteccionismo y por crear grandes conglomerados y eh, lo ve, sobre todo para él lo más importante son los bancos y como los bancos son los que generan la verdadera economía y que si tienes bancos bien regulados sin la actuación de un banco central, porque él contra esta investigación se fue dando cuenta que al final toda la culpa o la mayor parte de la culpa de toda esa burbuja venía del banco central japonés. Eh, Empezó a preguntar a los empleados de los bancos, desde los cajeros, y fue subiendo, y en todos le decían lo mismo, en plan, pero tú no veías que de repente se podía estar creando aquí una especulación y una burbuja de la hostia. Y todos, sí, bueno, pero es que a mí me llegaban las órdenes de arriba. Y así hasta los mayores directivos del banco, luego hasta el presidente. El presidente del banco en Japón suele ser una figura que es más, que está puesta ahí de cara al público, no es el que maneja, ¿verdad? Sino que es como un grupo de asesores fuerte y ese grupo de asesores del propio banco también les fue a preguntar y ahí ya, o sea, el tío todo esto lo investigó mucho, tuvo que emborrachar a mucha gente y demás. Así, porque la mayoría de esta gente no ha querido dar ni nombres ni nada. Pero básicamente lo que es que todos estos bancos lo que les estaba viniendo las órdenes del Banco Central. De tenéis que dar cuotas. Tenían cuotas de cuántos créditos tenían que llegar a dar. Y entonces los bancos pasaron a, básicamente, en vez de la gente ir a pedir un crédito, el banco a pedir a la gente que cogiese un crédito, porque, y esto lo que va creando es que cuando das tantos créditos al consumo, creas burbujas de activos. El- Otra de sus disquisiciones es que el crédito solo debería darse para bienes productivos, no para bienes de consumo, porque cuando das para bienes de consumo, acabas creando burbujas, que los bienes de consumo te los tienes que ahorrar y crear. Y que, por ejemplo, el modelo alemán tiene mucho de esa filosofía de que se dan créditos de bancos locales a empresas locales que se las conocen bien y eso genera pues muchísima riqueza, como pasó en Japón, hasta la acción de estos bancos, por ejemplo, del Banco Central japonés, y luego investigando bastante más, llega a la conclusión de que el Banco Central japonés quería crear esa burbuja porque quería una crisis para así poder cambiar gran parte de la estructura financiera de Japón. Y porque antes ese Banco Central japonés tenía un control del gobierno. Y entonces, a través de esta crisis le echaron toda la culpa al gobierno, entonces deslinkearon como la Reserva Federal y muchos otros bancos centrales que no tienen en teoría y en muchos en la práctica eh,
y a responder ante nadie. O sea, no tienen que responder ante una base democrática ni nada. Esa gente está ahí y son los que manejan el cotarro y ya está. Y como que fueron creando esa propia crisis para eso. Y luego también en el mismo documental empieza a hablar de que algo muy similar pasó en los cuatro tigres estos asiáticos, las cuatro economías que también lo petaron mucho, y como aquí, en vez de ser tanto sus bancos centrales, fue el IMF y el Banco Mundial los que a través de, bueno, veros el documental, porque quiero entrar un poco ya más en detalle sobre la teoría, porque este hombre tiene varios estudios que están muy interesantes. Em, Básicamente, la economía ahora prevalente para toda esta gente es la neoclásica y lo que te cuenta pues, prácticamente los últimos 40 años son los bancos, que es básicamente la teoría de los bancos centrales. Eh, Punto número uno, que los bancos comerciales, solo son intermediarios financieros, por lo que básicamente no se tienen en cuenta un carajo ni en sus análisis ni modelos. Solo que esto es, bueno, luego entramos, los voy a enumerar y luego nos metemos. Luego, el segundo es que los tipos de interés son la política principal para influir sobre la economía. Lo típico de tipos bajos estimula la economía porque es más fácil pedir créditos y bla, bla, bla. Tres, los mercados están en equilibrio gracias a los movimientos de precios afectados por oferta y demanda. Cuatro, para el crecimiento económico se necesita ahorrar o pedir prestado al extranjero. Esto es para economías emergentes. Y luego, quinto, de regularizar el mercado es importante para el crecimiento estable. Bien, vamos a ir un poco uno por una sobre ellas. La primera, los bancos no son intermediarios financieros, sino básicamente creadores de dinero. Sobre esto, en los últimos 100 años existen tres teorías principales sobre los roles que tienen los bancos. Una, que ya la hemos dicho, son intermediarios financieros, simplemente eh, es un intermediario entre el Banco Central y el propio cliente y a través del dinero que le da el Banco Central, pues es el que él mismo presta teniendo los depósitos. Luego, las reservas fraccionarias. Necesitan reservas del Banco Central o depósitos para dar estos créditos. Esto las reservas fraccionarias. Me explotó mucho la cabeza hace muchos años cuando lo leí. Y porque te das cuenta de que el dinero es una farsa, básicamente. Hay un vídeo muy bueno en YouTube de Economic Pills, que es un tío que edición de vídeo es de lo peor que hay por ahí, pero contenido es brutal y cómo lo explica. Eh, pero básicamente, en el Banco Central Europeo, hasta enero de 2012, las entidades de crédito debían mantener en sus bancos centrales nacionales un coeficiente mínimo del 2% de pasivos, principalmente de los depósitos de clientes. O sea, de todo el dinero que tienen, o sea, en teoría tienen o están prestando o dan, ellos solo tienen que tener en caja, vaya, un 2%. Esto lo bajaron al 1%. Y aquí dejo a media, dije, cabrón. El total de reservas mínimas exigidas a las entidades de crédito de la zona euro se sitúa en torno a 113 millones de euros. 113 millones de euros, que no es nada en los términos en los que estamos hablando. O sea, por el bolsillo de cada uno, pues sí, es una barbaridad. 113 millones no es nada. O sea, eso se gasta en nada, en un tramo pequeño de autopista. Eso es todas las reservas mínimas exigidas. Y además, estas reservas son medias aritméticas anuales. Entonces tú puede haber un periodo en el que tengas mucho menos. O sea, esto es lo típico de que todo el mundo básicamente lo sabe. Si todo el mundo va al banco a pedir su dinero, el banco no lo tiene. Pues el banco solo tiene un 1%, si eso, de media al año. Y hay, pues, bancos como el de Australia, Canadá y Suecia que ni siquiera tienen este tipo de exigencias. Em, Esto, bueno, el que no, imagino que la mayoría de la gente lo sabría, pero básicamente
Te vas al banco, pides un crédito, te lo conceden, te dan 100 pavos, pues de eso, el tío hace chin y crea 100 pavos de la nada. O sea, en realidad el tío solo tiene que tener uno y acaba de crear 99 y te los da. Y pues pasivo y activo lo mete en contabilidad y ya tiene un pasivo y un activo el banco, así. ¡Pa! Esta es básicamente la teoría que estos neoclásicos intentan obviar de alguna otra manera, como que no es del todo así. Eh, pero vaya, este Wegner dice haber hecho el único estudio empírico de cómo funciona un banco, cogiendo un caso de estudio, coge un banco que creo que no llega a decir el nombre nunca, y coge todas las transacciones de un día y cómo va a crear, o sea, hace una contabilidad ahí de la leche y básicamente saca que el 97% de la oferta monetaria es creada por los bancos. Parecido pues a lo que estábamos explicando antes de las reservas fraccionarias y eso, ningún país llega casi al 1% y 0% en Inglaterra. Así que lo que se infiere de aquí es que la inflación real, la inflación es creada por los bancos, no por el Banco Central. O sea, por ejemplo, en el caso japonés, y puede que en Estados Unidos sea así, yo tengo que investigar mucho más sobre esto, pero la inflación real la están creando. Otra cosa es que el Banco Central pueda decir a los bancos qué hacer e influenciar en ellos. Pero la gran oferta monetaria la están creando los bancos con estas reservas fraccionarias. Bueno, vamos al punto 2. Aquí, aquí me explotó también bastante la cabeza. Los tipos de interés no mueven la economía. Eh, de los 10.000 estudios que ha habido en economía, así publicados en revistas importantes y tal, en los últimos 20 años, eh, ninguno estudió la correlación entre tipos de interés y crecimiento económico. Algo que es como un dogma de la economía. Eh, Básicamente, aquí este tío pues coge y estudia los últimos 100 años de las cinco mayores economías. Pues Japón, Inglaterra, Estados Unidos y, bueno, no recuerdo los otros dos. Pero saca la correlación que hay entre pues, el crecimiento en PIB y los tipos de interés. Algo que, o sea, a simple vista no es tan complicado, por lo menos en teoría. Y básicamente saca que la correlación es positiva en vez de negativa. Hay más correlación positiva entre el crecimiento y tipos de interés que negativa. Mm, Básicamente es al revés de la teoría. Generalmente los tipos van más tarde que el crecimiento económico, como ahora es el caso de Europa. Aún no han subido los tipos y ya estamos en recesión. Básicamente, alto crecimiento causa altos tipos y bajo crecimiento causa bajos tipos y no al revés. Los, los bancos centrales que tienen los mayores recursos, economistas y datos, o sea, parece pensar y son imbéciles, saben esto, pero tienen que vender como si de verdad tuviesen el control de la economía, porque, o sea, algo que se lleva dando en todas las universidades de economía bueno, del puto mundo, y la correlación menos, o sea, la correlación más floja en este sentido era la de Alemania en estos últimos 100 años, y aún así era un 69% positiva. O sea, de que primero llega la recesión y luego los tipos, en vez de al revés, en vez de bajo tipos se crea crecimiento. Básicamente es como una mentira bastante importante. También puedo dejar el link. Estos estudios no son ni muy complicados ni muy largos, para el que sea un poco más curioso. Bueno, o sea, estos dos son los más así.
disruptivos, digamos, estos dos puntos. Luego, el mercado está en equilibrio a través de los precios, esto lo sabe todo el mundo, yo creo que no es así. Porque para eso fuese cierto, necesitas que todos los actores implicados tuviesen perfecta información, que no existiesen los monopolios, o sea, una competencia perfecta, que los precios cambian a todas las horas y no existen ni costes de transacción ni influencias externas, digamos, sentimientos del mercado, del market y bear market. Vamos, no creo ni que haga falta entrar ahí. El cuarto tengo que investigarlo más porque no tengo opinión todavía al respecto y tengo que leer más lo de que para el crecimiento económico en economías emergentes se necesita ahorrar pero dinero al extranjero. Esto sé que es lo que siempre se dice y dice el Banco Central, o sea, el IMF y también el Banco Mundial. Eh, Aquí este hombre alega que pues a muchos países le fue muy bien sin tener esto y justo en el momento que empiezan a pedir prestados en moneda que no es la suya es cuando se les empieza a coger por los cojones y los revientan. Y ha habido muchos casos. Pero ya lo he dicho, tengo que meterme más en esto. Y luego, el otro es que se oye mucho en todos estos, sobre todo la economía americana, es que desregularizar va mejor para la economía. Sin embargo, te miras los crecimientos en PIB de los últimos 100 años y tienes que Estados Unidos ha tenido un 3,2%, mientras que Japón un 6,3%, Corea un 7,6% y China un 7,9%. Entonces, hay, hay debate ahí. Alemania un 4%. Y luego, también que básicamente el crédito hay que pedirlo pues para factores productivos, o básicamente para crear más productividad, mientras que si bueno, lo que había contado antes, que si lo haces para bienes de consumo, básicamente acabas inflando el precio de esos bienes de consumo, creando burbujas y que al final todo el mundo se va a acabar dando una hostia. Em, Propone un modelo, o sea, la alternativa al modelo que tenemos, y es lo que ha estado viendo que da mm, más productividad, es un modelo de muchos bancos regionales pequeños, como el modelo alemán, ya que pues tu banco local de tu ciudad conoce de primera mano el negocio que tú tienes cuando le vas a pedir un crédito y que son los verdaderos creadores de empleo y producción. Alemania tiene 10 veces más bancos que Inglaterra, creo que es el país que más bancos tiene del mundo, y el 80% son locales. Esto básicamente es descentralización y, como dirían así Nicolás Taleb, antifragilidad. El momento que tienes muchos, son más resilientes. Y luego ya si vas por la escuela austríaca e intentas quitarles esto de las reservas fraccionarias y quitas un banco central que siempre, porque el banco central a los que salva son a los grandes. Y de hecho, si ves la tendencia de los bancos pequeños, o sea, la teoría conspiratoria por aquí detrás es que básicamente los bancos centrales quieren cargarse a todos los bancos pequeños para tener pocos bancos muy grandes a los que pueden controlar mucho mejor y que van creando estas crisis y llevan todos estos años con los tipos a cero, porque con lo que hemos estado viendo los tipos en realidad no influyen. Ha habido muchísimo crecimiento económico cuando los tipos estaban al 10% o al 15%, eh, y esto lo están armando para básicamente quitar todos los posibles profits que tengan los pequeños bancos, que llega otra crisis y ya salvará a los grandes, los pequeños se van a la mierda, y así estos bancos centrales ir ganando más y más y más poder, y luego crear su propia moneda, la CBDC, y ya largarse del todo a todos los bancos y ser ellos el único banco que pueda imprimir moneda y dársela directamente al consumidor. Y de hecho, pues también
El modelo chino siempre ha sido de este tipo de bancos y no sé, aquí los solventes españoles estaban diciendo, joder, esto no me suena muy bien porque las cajas de ahorro la quedaron paradísima en la crisis. Y ahí fue que es que las cajas de ahorro dejaron de ser cajas de ahorro, o sea, dejaron de ser bancos locales, empezaron a irse de los lados y no era un banco de 10 15 empleados que es totalmente local, sino que se les empezaba a dar créditos como locos a cualquier sitio que ni siquiera controlaban las empresas en las que estaban y se fue a tomar por saco. Y bueno, este modelo de los bancos, pues eso es lo que se estaba contando. Además, que yo es que desconfío bastante sobre todo el Banco Central Europeo. Si tu único puto objetivo es mantener los precios estables, ¿qué cojones estás haciendo? Además, el Banco Central Europeo se creó prácticamente sin ningún check and balance democrático. Eh, Parecido un poco a... Porque te pones a mirar cómo funcionan todos estos organismos europeos y es, sí, bueno, porque a este lo elige este, y este lo elige este otro, y este lo elige este otro, y este, al final, pues lo eligen entre todos los ministros, y luego pero no tienen una accountability, vaya, y al final son los que de verdad están manejando, pues, comentaba el otro día ahí de nuestro oyente el agricultor, creo que estaba pasando en Holanda y tal, es por un clarísimo desajuste entre los legisladores que tienen en la cabeza cambio climático, cambio climático, cambio climático. Podemos entrar ahí porque este cambio que ha habido, porque toda la puta vida se lleva hablando de cambio climático, pero desde que BlackRock dijo hace 4 años que era el objetivo number one, de repente todo el mundo está como loco por el cambio climático e invertir en renovables y los SSGs y toda la pesca, pero el desajuste es entre estos legisladores y los agricultores. Porque estos legisladores es, bueno, hay que hacer esto. Vale, ¿cómo lo hacemos? Vale, vamos a contratar a una consultora. Vale, el chaval que ha estudiado un MBA ahí en la consultora y toda esta peña se pone a hacer sus estudios, sus mierdas y dicen, nada, tenemos que quitar parte de los nitratos porque contamina. Venga, el 50%, 50%, que además no estudian mis cojones para que diese justo 50% reducirlo para 2030. O sea, en esa decisión, si me la tuviese que jugar, no creo que hubiese ningún puto agricultor. Esa es donde quiero ir. En, en la toma de decisiones. Sin embargo, es la peña que más sabe de esto. Y, o sea, lo mismo de porque el ministro de Sanidad no es un médico, sin embargo, es otro pollo que está ahí. O sea, es que en el caso de Europa, yo lo vi el otro día, que en la administración Biden, la media de tiempo que los tops directivos de la administración han estado trabajando en el sector privado era 2,3 años. 2,3 años. O sea, que llevarán 20 años en la administración pública y de media entre todos han trabajado 2,3 años. La de Trump era un 13 y no me sé más datos de estos, pero 2,3, o sea, ¿qué experiencia tienes tú del mundo real para estar gobernando sin... O sea, por ejemplo, a la hija de Amancio Ortega la ponían a trabajar en tiendas de Zara para que aprendiese cómo iba la vaina. Porque si no, ¿cómo coño luego vas a poder tomar decisiones? O sea, necesitas conocer un poco todos los procesos. No es lo que el presidente necesite controlar de todo, pero si sus asesores o no sé. Bueno, aquí ya estoy divagando como siempre. Nada, espero que os haya gustado y dejaré links de toda esta información en la descripción.